Los soldados al llegar cuentan con un intervalo de tiempo que oscila entre 3 y 6 meses desde el momento en que se colocan el uniforme hasta que se consideran adecuadamente entrenados para avanzar hacia el frente. Lo que hemos observado en el año 2025 es que finalmente Rusia ha logrado alcanzar un nivel de fuerza en las líneas del frente que en este momento están ejecutando 9 operaciones ofensivas distintas a lo largo de esa extensa línea de contacto de 1.300 kilómetros. Significativo. Nunca lo hicieron antes. No lo hicieron en 2023, 2024. En esos años estaban limitados a una o quizás dos operaciones ofensivas. Pero ahora tienen la fuerza de las tropas para hacerlo. La OTAN todavía, después de, ya sabe, estamos llegando al cuarto año de esto, aún no ha podido resolver el problema de producir suficientes armas y, ya sabe, en todas las categorías. Drones, proyectiles de artillería, tanques, cañones de artillería, sistemas de defensa aérea patriotas. En ninguna área específica posee la OTAN una superioridad o un dominio claro sobre Rusia, ni una sola. Ahora hablan bien, sí, haremos un 5%. Sabes, me hace recordar a Wimpy del anuncio de Popeye. Con mucho gusto te pagaré el próximo martes por una hamburguesa que me des hoy. Hoy, sí, sí, bueno, te proporcionaremos ese 5%. Solo confíen en nosotros. Y se supone que debemos confiar en ellos mientras no hay ni una sola economía en la versión europea de la OTAN que esté creciendo por encima de, ¿qué? 1,5%. Ni uno solo. Y varios de ellos están realmente en recesión demostrada. Reino Unido, Alemania, Francia en particular están en recesión, no están creciendo. Y las fábricas alemanas están abandonando Alemania debido al aumento de los costos energéticos que ellos mismos se impusieron. Sí, destruiremos la fuente rusa. Y luego Occidente. Las sanciones occidentales incrementadas están llevando a países como Bulgaria y Hungría a decir, nos están matando aquí. Van a hacer que los costos de energía sean imposibles y así van a paralizar nuestras economías. En lugar de observar a la OTAN unirse, ya sabes, Mark, Ruth, oh sí muchacho, estamos todos juntos. Se está fragmentando y desmoronando debido a que no existe un consenso. Y Rusia en este preciso momento, con la ofensiva militar que se encuentra actualmente en curso, quiero decir, está logrando progresos. Ayer avanzó 42 kilómetros cuadrados solo en Zaporilla. Oh, vaya, en un día, no lo vi. Y así es, sí, se está moviendo, lo está haciendo desde el norte, lo está haciendo desde el sur y lo está haciendo desde el este, moviéndose hacia el oeste. Y Ucrania no tiene una respuesta adecuada porque no cuenta con suficiente personal. Han sido diezmados durante los últimos 3 años y medio. Están experimentando sufrimiento. Están enfrentando básicamente 40,000 bajas mensuales. Y han estado haciendo eso cada mes de este año. Bueno, ya sabes, aquí estamos en el mes 11, así que hemos superado los 500,000, ya sabes, así que veamos 440,000 bajas solo este año, casi, ya sabes, medio millón de personas. No tienen el personal, no tienen grandes reservas y no tienen el lujo de reclutar personas y someterlas a un entrenamiento que en 6 o 9 meses las haga competentes para llevar a cabo operaciones de combate. No, hombre, les ponen un uniforme, les dan un arma. Cuando salgo al frente, buena suerte. Bueno, eso parece corroborar su evaluación de las pérdidas ucranianas y, por supuesto, eso ni siquiera cuenta las deserciones, simplemente han añadido la pérdida de personal. Mientras tanto, del lado ruso, todavía no han tenido la necesidad de recurrir a una movilización forzada, aparte de la primera de 300,000 hace varios años. Las motivaciones móviles continúan estando presentes para que la gente se una, los bonos y todo eso. Muchos de ellos son altos, es cierto, pero funciona y logran que se unan. En resumen, siguen evaluando que resulta valioso ingresar y asumir ese riesgo por el beneficio, ya que consideran que hay más ganancia que pérdida. Eso es solo en la superficie, pero parece corroborar cuando se observa en un panorama más amplio, especialmente cuando se habla de la guerra aérea y los avances en las bombas planeadoras rusas, los avances en su guerra de drones, especialmente en las versiones estratégicas, los Garen 3, etcétera, su factor de misiles, todo eso junto.
Cada vez hay más personas que dicen que esto podría llegar a una culminación en algún momento, tal vez incluso al final del invierno o al comienzo de la primavera. Es complicado ver cómo pueden avanzar con esos números, Larry. En algún momento las matemáticas deben influir, ¿no? Sí, no, absolutamente. De hecho, fue precisamente ayer o quizás anteayer que los rusos introdujeron un nuevo servicio militar. Han establecido una división específica que se encarga exclusivamente de la guerra con vehículos aéreos no tripulados. Y el objetivo primordial de esta iniciativa es alcanzar una integración total y completa en las otras ramas del servicio militar, de tal modo que esté completamente integrado tanto con las operaciones de las fuerzas terrestres como con las operaciones de la Fuerza Aérea. Pero debido a que es una especie de nivel de habilidad único que tienes, están utilizando una combinación de, ahora tienen drones impulsados por IA que realizan tanto reconocimiento como ataque. Así que no dependen de un operador, ya no tienen un operador que les dé señales, son capaces de operar de manera independiente. Poseen eso, cuentan con los drones FPV, como bien sabes, pero que son propulsados por tecnología de fibra óptica, lo cual los hace completamente inmunes a la interferencia de guerra electrónica. Verás, también he escuchado, no sé si has oído algo acerca de esto, que como parte de esa división también poseen un departamento cuyo único propósito es localizar y posteriormente eliminar a los operadores ucranianos. Claro, es sobre los operadores, no solo los drones. ¿Puedes contarnos más? Oh, sí. De hecho, eso es lo que ha sido, ya sabes, un cambio decidido en los últimos 3 o 4 meses, que es que ellos reconocen que estas tropas en primera línea que están sentadas en trincheras realmente no representan una gran amenaza. ¿Sabes? Están ocupando espacio y persiguiendo drones. Me refiero al rápido y continuo desarrollo de la guerra de drones en ambos lados. Rusia en 2023, se podría decir que Ucrania, con ayuda de la OTAN, tenía ventaja sobre Rusia, pero los rusos aprendieron rápido y demostraron que las tropas en el campo se comunicaban con la cadena de mando. La cadena de mando se mantenía en comunicación constante con la industria y esta respondió de manera extremadamente rápida. No estaban limitados por los tipos de burocracia de adquisición, como bien sabes. Sí, las chapuzas aquí en Occidente. Rusia no solo se ha puesto al día, sino que ha superado lo que Ucrania y el oeste pueden hacer. Entonces, ya sabes, ellos ahora, como dije, no hay un solo ámbito de desarrollo de armas o tecnología en el que Occidente tenga una ventaja, ni uno solo. Y dices que Occidente, ni siquiera Ucrania. Sí, exactamente, no solo Ucrania, la OTAN. Quiero decir, la OTAN no ha desplegado ni un misil hipersónico operativo. Por ejemplo, Rusia tiene al menos 4 o 5 variantes, según cómo se cuente. Así que, ya sabes, no tenemos eso. Y luego, con esto reciente, ya sabes, con el Barestik y los misiles Poseidón lanzados al este, creo que tu charla con Ted Postal fue muy perspicaz, da a la gente una buena comprensión de, ya sabes, algunas de esas capacidades. Así que Estados Unidos se está quedando atrás y no es como si nuestra economía estuviera yendo bien. Y así somos bastante buenos en hablar, pero no somos realmente muy buenos en llevar a cabo acciones. Sí, y eso conduce a, quiero decir, creo que estamos alcanzando el punto en el que el peso acumulado de todas estas circunstancias posiblemente va a hundir al lado ucraniano. Y tal vez para la primavera o el final del invierno, el lado ucraniano simplemente no pueda continuar librando la guerra. ¿Qué le hará eso a Occidente? Entonces, veamos qué esperaríamos ver si Ucrania, digamos, tuviera una posibilidad viable de sobrevivir. Bien, observarías que las cifras de reclutamiento estarían aproximadamente entre 50.000 y 60.000 mensuales. De esta manera, podrían tanto reemplazar las cifras que se han perdido como bajas, como añadir otros 20.000 adicionales además de eso. Bueno, no estamos viendo eso. Y sí, si viéramos que estaban tomando reclutas y poniéndolos en entrenamiento básico o individual avanzado, quiero decir, sabes, desde tus días en el servicio, que solo porque le pongas un uniforme a alguien no significa que sepan marchar o distinguir derecha de izquierda. Empieza con lo básico. Y posteriormente, permítame interrumpir un momento aquí.
Especialmente durante mi tiempo cuando luchamos en la tormenta del desierto bajo el mando de Doug McGregor, observé de primera mano en la unidad en la que estaba lo profundamente que importa cómo estás entrenado. Más allá de quién lleva uniforme, había una organización. Estaba en un elemento del tamaño de una compañía llamado Eagle Group del segundo escuadrón segundo de caballería. Y no éramos particularmente buenos. Cuando llegué inicialmente como segundo teniente, la moral estaba verdaderamente baja. Había un comandante de compañía bastante débil a cargo y no rendíamos adecuadamente en absoluto. Cuando fuimos al Centro Nacional de Entrenamiento, el CMTC, lo llamaban la versión europea del Centro Nacional de Entrenamiento, en estos ejercicios de fuerza contra fuerza había un tipo llamado HR, McMaster a nivel de compañía. Sí, he tenido algunas charlas, algunos problemas con cómo era él como asesor de seguridad nacional y lo que pasó en Afganistán, pero como comandante de compañía fue espectacular bajo fuego y cambió radicalmente la situación. Así que cuando llegó, al mismo tiempo que McGregor llegó como el oficial de operaciones S3, quien estaba a cargo de entrenar a toda la organización, lo transformó todo y nos convertimos en una máquina de matar letal. Pero vi a otros escuadrones que no recibieron ese tipo de entrenamiento y no tenían ese tipo de liderazgo en los mismos uniformes y en el mismo regimiento desempeñarse de manera muy, muy diferente en combate. Lo que dices es más cierto, creo, de lo que algunos reconocen sobre el entrenamiento. Oh, sí, no, es fundamental y bueno, implícito en ese entrenamiento estás tú, solo tú. No lo dijo específicamente, pero es liderazgo, si tienes que tener el liderazgo adecuado. Y desafortunadamente lo que ha sucedido en Ucrania es que algunos de los mejores líderes han sido asesinados, heridos o incapacitados. Y muchos de ellos tienen grandes incentivos para enriquecerse. Dicen, ya sabes, no podemos manejar esto. Voy a guardar algo de dinero para mí. Una forma en que lo hacen es no reportando bajas, porque si lo hicieran, tendrían que pagar. Así mantienen a los soldados en los registros. El dinero sigue llegando para esos soldados y para los que están muertos o heridos, pueden tomarlo y pasarlo por su cuenta bancaria. ¿Los demás soldados de la unidad están al tanto de que esto sucede o es algo que ocurre tras bastidores? Claro. ¿Es mucho para la moral? Sí, la moral. No, escucha, la moral es, ya sabes, es realmente terrible en toda Ucrania. Sin embargo, hay algunos que, ya sabes, están luchando con valentía. Saben, ellos creen en la causa por lo que es, pero ya saben, hasta que empecemos a ver esas señales de que son capaces de reclutar 60,000 al mes, que pueden entrenarlos durante un periodo de 3 a 6 meses y luego pueden ser incorporados en unidades que estén adecuadamente dirigidas. Pero eso no pasa. Sí, solo debemos retroceder y admitir que no pasa, mientras que del lado ruso sí ocurre. Quiero decir, una de las ventajas es que Rusia tiene la capacidad de alcanzar y tocar cualquier base militar en el oeste de Ucrania, mientras que Ucrania no tiene la capacidad de atacar ninguna base militar en Rusia. Rusia puede colocar sus tropas al este de los montes Urales, donde están seguras. Pueden entrenar sin miedo a ser atacadas. Y quiero decir, es simplemente una realidad que nosotros en Occidente nos negamos a reconocer o aceptar. Y luego, pero creo que el aspecto más importante aquí es el del liderazgo. Y no hay suficiente confianza en la estructura de mando. No, no, no la hay. Y eso es bastante obvio cuando observas realmente desde todos los niveles hacia abajo. En el último segmento quiero hablar de algo quizás más crucial para EEUU a nivel estratégico. Me refiero al potencial de escalada nuclear y conflicto, que siempre ha estado en segundo plano, a veces más presente que otras veces. Algo que siempre me ha preocupado es eso. Siempre me ha preocupado que cuanto más se prolongue la guerra, más mantenemos viva la posibilidad de que alguien tome una decisión tonta, ocurra un accidente, un error de cálculo, algo, y las cosas se dirijan en una mala dirección. Esto ha cobrado un renovado enfoque últimamente porque mencionaste hace un momento el misil Poseidón y el Buda Besnik, ambos con propulsión nuclear, uno submarino, otro en el aire, un misil de crucero, etcétera. Así que Vladimir Putin lanzó esos y realizó una prueba y se armó un gran revuelo sobre, ya sabes, ahora tenemos esta nueva capacidad como disuasión contra Occidente para decir no se metan con esto porque tenemos estas nuevas ventajas, capacidades adicionales, además de lo que ya sabíamos. Así que realmente no cambió mucho, solo reforzó. En serio, tenemos muchas capacidades, no nos pongan a prueba.
Bueno, ese no fue el mensaje que aparentemente llegó a la Casa Blanca, porque el presidente Trump dijo, oh, sí, tú puedes probar armas nucleares, yo también puedo. Y él dijo, vamos a hacer pruebas nucleares. Eso no es lo que hizo Rusia. Y cuando intentaron aclarar lo que Estados Unidos quería decir, Trump nunca lo aclaró porque la gente decía, espera, bro, estás hablando porque él mencionó una prueba nuclear, no de plataforma. Intentaron aclararlo. Él respondió, no, haré eso. Bueno, aparentemente los rusos también pidieron alguna aclaración. Tampoco la obtuvieron. Sin embargo, el 4 de noviembre en el Senado de los Estados Unidos hubo una audiencia para un individuo llamado Robert Kudlak, si es que voy a decir bien ese nombre. Déjame mostrarte algo que pasó aquí en una audiencia, ya que esto fue visto en Rusia y Sergei Lavrov dio una respuesta bastante específica. Permíteme mostrarte. Aquí se presenta una conversación junto con una respuesta o una pregunta formulada por el senador, ya sabes, anteriormente no perteneciente a la Marina. Bueno, supongo que fue un aviador naval. También fue astronauta. Astronauta es la palabra que estaba tratando de recordar. Aquí está. Escucha esta pregunta que él hizo y observa la respuesta sobre las pruebas de armas nucleares. No hay beneficio, o tal vez sí, ¿Cree usted que existe? ¿Hay algo adicional? algo sobre la desestabilización y lo siento, él está siendo entrevistado o no aquí, pero su audiencia es para ser el subsecretario de Defensa para la disuasión nuclear y pruebas de armas. Así que ese es su cometido al llevar a cabo esto. Senador, agradezco sinceramente la pregunta y solo quisiera ofrecer que en esta etapa actual, en una pregunta anterior, hubo una cuestión sobre lo que se entendía por la oportunidad o el tema de las pruebas. En este momento, solo destacaría más desde una perspectiva de antecedentes o contexto. Parece haber tres razones para querer realizar pruebas. Una son las incertidumbres técnicas sobre el arma. Creo que en el contexto de lo que ha pasado recientemente con el presidente, recibiendo el informe que certifica que nuestro arsenal es seguro, protegido, efectivo y confiable, no parece ser el problema. El segundo parece ser, en términos generales, si existe o no un problema en torno a las cualificaciones o capacidades de la empresa nuclear en cuanto a cómo se vería afectada al reanudar las pruebas. Estamos haciendo grandes inversiones para modernizar y recapitalizar nuestra empresa, tanto en capital humano como físico, así que eso no parece ser el problema. El tercero parece ser si hay un contexto geopolítico o razones para hacerlo. Antes mencioné no basado en los comentarios del presidente, sino en una revisión de los informes de cumplimiento del Departamento de Estado desde 2019. Eso sugiere que ha habido preocupación sobre la adhesión o cumplimiento de Rusia y China con el Tratado de Prohibición de Pruebas de Umbral y si ha habido algún problema al respecto. Se identificó un conjunto de cuestiones clasificadas en los informes del Departamento de Estado y eso es algo sobre lo que no me han informado. Bien, en resumen, aquí él dice que hay varias razones por las que podrías querer hacer una prueba. Una es la fiabilidad del sistema de armas. Él dijo que eso no es un problema. Somos fiables en eso. Otro podría ser, ¿hay alguna otra limitación operativa? Dijo que realmente no las hay tampoco. Pero el tema del entorno estratégico, tal vez podría haber algo allí, pero eso está más allá de mi nivel de responsabilidad. No voy a preocuparme por eso. Eso se escuchó en Moscú. Aquí está cómo respondió Sergei Lavrov a eso, creo. Ayer, Kadle, quien está postulándose para el cargo de subsecretario de Defensa, declaró que es necesario desarrollar opciones de respuesta nuclear para ciertos conflictos regionales potencialmente problemáticos. Es una declaración interesante. Es ya una indicación directa de que este caballero, en su futura posición como subsecretario de Defensa, estará considerando en el espíritu de amenazar con el uso de armamento nuclear para alcanzar soluciones deseadas por los Estados Unidos en una región u otra. Y Gary, lamento que debería haber puesto el otro primero. Si puedes poner el de Sergei Lavrov sobre ese tema, sería mejor. El señor Robert Kadlec ha sido propuesto para el cargo de subsecretario de Defensa, como ahora se llama al líder del Pentágono. Habló en el Congreso hace unos días. La semana pasada creo que fue interrogado sobre el tema de las pruebas nucleares y el enfoque de la administración actual hacia las armas nucleares. Dijo que las decisiones de Trump de reanudar las pruebas nucleares estaban dictadas por consideraciones geopolíticas. No hay necesidad técnica para ellos. Es una declaración fuerte.
No estoy seguro hasta qué punto el propio autor, a quien acabo de citar, es consciente de la gravedad de lo que ha dicho, pero debemos interpretar esto en el sentido de que, como hemos afirmado previamente, no existe una necesidad técnica para tales pruebas. Posteriormente, él mismo amplió este pensamiento al expresar que el propósito es de naturaleza geopolítica. ¿Cuál podría ser un objetivo geopolítico para el predominio de Estados Unidos si se emplea el factor de las armas nucleares con este propósito? Preocupa. Como contexto real, el propio presidente Putin hace apenas una semana dijo que continuaremos cumpliendo con el Tratado de No Proliferación Nuclear, el Tratado NPT, a menos que Estados Unidos realice pruebas primero y entonces nosotros también realizaremos pruebas. Sin embargo, en este momento tienes a este candidato para el puesto de subsecretario de Defensa insinuando que posiblemente lo llevaremos a cabo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, de nuevo, tienes que verlo como lo perciben los rusos. Número uno, George W. Bush canceló el acuerdo del Tratado de Misiles Antibalísticos y se alejó del control de armas. Las administraciones de EU, republicanas y demócratas, ahora bajo Trump, siempre han usado la excusa de que China y Rusia violan los términos del acuerdo. O están rompiendo, ya sabes, están rompiendo con lo que firmaron. Realmente no había evidencia de eso. Pero de nuevo, ¿quién fue el que suspendió el acuerdo de fuerzas nucleares intermedias? Eso fue el presidente Donald Trump y la mayoría de las personas. Lo más reciente es la solicitud de Rusia dirigida a los Estados Unidos. Vamos a seguir cumpliendo con el tratado New START. Una vez más, hay un silencio absoluto desde Washington, D.C. No hay ningún acuerdo. Entonces, ya sabes, obviamente tanto rusos como chinos deben, basándose en estas declaraciones, asumir que EEUU se prepara para una guerra nuclear y por lo tanto no tienen otra opción que hacer preparativos similares. Eso es lo último que desearían hacer en el mundo. Sin embargo, estamos en ese camino. Ya sabes, para aquellos en tu audiencia que tienen menos de 50 años, anímales a buscar la película Doctor Strangelove, la película de Stanley Kubrick. Es imprescindible que veas eso porque estamos regresando a ese tipo de error. Y ya sabes, Estados Unidos se está precipitando hacia un territorio sumamente peligroso. Ahora hay una nueva, la Casa de Dinamita en Netflix ahora mismo. Eso es igual de alarmante, ¿no? Para aquellos que quizás no lo sepan, Doctor Strangelove es una especie de mirada cómica sobre ello. Creo que es una película en blanco y negro. No creo que lo sepa completamente. Solo estaba reaccionando de manera emocional, como suele hacer frecuentemente. Me hizo recordar. En 1981, durante el apogeo de la Guerra Fría, enseñaba en la American University en el programa del semestre en Washington, parte de mí. Tenía 3 días a la semana que llenar con conferencistas, así que llevé a mis estudiantes a la embajada soviética. En aquel entonces, uno de los temas más candentes entre los soviéticos y los Estados Unidos era el despliegue de los misiles Pershing II en el continente europeo. Ese misil balístico de alcance medio que se veía allí es para contrarrestar lo que hacían los soviéticos. No estaba claro que los soviéticos tuvieran la misma capacidad en ese momento, y cuando entramos y comenzamos a hablar con, ya sabes, supongo que era un consejero político. Los soviéticos en aquel entonces eran extremadamente defensivos y considerablemente inseguros. Entonces, cuando mencionamos que Estados Unidos tiene el misil Pershing II, la reacción fue como, bueno, nosotros también lo tenemos. Sí, nosotros también. Y eso es lo primero. Cuando Trump comenzó a hablar, hombre, eso fue lo primero en lo que pensé. Porque él está comunicándose desde una posición de debilidad, no de fortaleza. Porque como bien sabes, cuando tienes la fuerza de tu lado, cuando estás completamente seguro de lo que estás realizando, no necesitas hablar. Simplemente asientes con la cabeza y dices, oh, eso es interesante porque sabes lo que puedes hacer y sabes que tienes a la otra parte vencida. Los rusos están siendo muy claros en este momento al expresar su extrema preocupación por los comentarios. No se trata solo de lo que dice Trump, sino de comentarios que provienen de otros funcionarios de la administración Trump. Y solo pueden suponer que los Estados Unidos tienen la intención de usar armas nucleares y por lo tanto deben tomar medidas adecuadas para defenderse.
y de acuerdo con lo que ha expresado Sergei Lavrov y el ministro de Defensa Velo. Por lo tanto, considero que su nombre está vinculado con pruebas abiertas o estaban en el proceso de desmantelar varias instalaciones de pruebas nucleares auténticas. Entonces, en el caso de que se dé una orden, van a llevarla a cabo. No creo que estén fanfarroneando, creo que probablemente están diciendo la verdad. La pregunta es, ¿crees que ese mensaje, porque puedo imaginarlo, dime si estoy interpretando mal? Creo que la única razón por la que harían eso para realmente cumplirlo, para sacar la cosa del olvido, es como un disuasivo para decirnos que no lo hagamos. Especialmente junto con lo que dijo Putin de que no lo haremos a menos que ustedes lo hagan. Luego creo que lo haremos. ¿Se entenderá el mensaje? Bueno, sí, y consideraría que no será bien aceptado porque Decías algo distinto. cuando los rusos hagan eso, lo usaremos como justificación. Mire, están decididos a atacarnos, así que tenemos que actuar. Lo usaremos como un usted. Estamos hablando, terminamos sin entendernos, y ya sabes, es esa famosa línea de una película de Paul Newman. Lo que tenemos aquí es un fallo en la comunicación. Y ya sabes, la comunicación es clave. Pero como sabes, vimos el otro día que Scott Bessent, el secretario del Tesoro, llamó a Kat Dmitriev, quien es el enviado principal de Putin, para hablar con Estados Unidos sobre la apertura de líneas de comunicación. Bessent le llamó mentiroso. Lo llamó mentiroso porque Dmitriev no está de acuerdo con Bessent. Bessent piensa que con presión económica podemos debilitar a Rusia. Y Demetrius ha estado diciendo, no puedes. ¿Crees que esas sanciones van a tener el efecto que no van a tener? Y en lugar de tratar eso como un desacuerdo entre personas, donde al menos podrías tener algo de respeto mutuo, ya sabes, Bessent se degradó a este insulto. Y es solo, está bien, eso no ayuda a la comunicación. Entonces, sabes, nos están empujando hacia un umbral nuclear que es muy peligroso. Sí, y eso es lo que digo siempre y seguiré haciéndolo. No es malo para FTU, no es malo para nosotros, es malo para el planeta. Nadie ganaría en tal situación. Y rezo a Dios para que no perdamos la cabeza y no sigamos un camino que no puede tener éxito y que solo puede destruir nuestra propia forma de vida. Es lo que es y tendremos que esperar y ver, pero ahí está. Ahí está. Bueno, es importante lo que estás haciendo, ¿sabes? Cuando invitas a personas como Ted Postal y personas como Doug McGregor y a mí mismo, o tenemos la oportunidad de intentar decir, oye, mira, aquí hay una alternativa. Y es un camino construido en torno al diálogo y a la comunicación entre unos y otros. No hace falta pelear ni matarnos. No, no hace falta hacer eso. Y sabes, una razón por la que nos encanta tenerte aquí, además de tu excelente elección de vestuario, es que siempre tienes cosas interesantes que contar. De verdad lo valoramos. Visita sonar21.com donde no necesitas esperar a que Larry venga una vez a la semana. Nos gustaría tenerlo más seguido, pero no tienes que esperar. Puedes ir y ver su trabajo allí. Siempre tiene cosas interesantes. Siempre estamos viendo y leyendo algunas de esas cosas. Asegúrate de echarle un vistazo allí. Y esperamos verte la próxima vez que estés en el programa. Gracias, Dani. Siempre es un gusto. Gracias a ustedes también. Tenemos otro programa para ustedes que creo que es a las 3, a las 2 p.m.